Hola chicos, entonces vamos a continuar con la parte de narrativas. Eh, um, ok, creo que esta es una de las partes más importantes del taller, pero creo que ya la he ido cubriendo a lo largo de las otras partes, entonces vamos a ir dando como un medio speedrun al principio, con cosas que siento ya he ido cubriendo en diferentes otras mociones que he ido presentando, ¿verdad? Como les digo, todos estos temas están como fuertemente ligados, entonces hay cosas que obviamente se sobrelapan, ¿verdad? Con respecto a las cargas de la prueba de argumentos y narrativas, ¿verdad? Hay varias cosas que hay que hacer en un encuadre para que sea efectivo con respecto a una narrativa. Voy a evitar usar términos genéricos, lo cual significa desempacar si la moción habla de rechazar, legitimizar, glorificar, como probablemente esto se mira, ¿verdad? Cuando no lo desempacamos es muy fácil que los jueces lo malinterpreten, o sea, o que sea sencillamente poco claro, ¿saben? Incluso para los demás equipos que están intentando compararse con ustedes, a veces ese es particularmente difícil. Segundo, ser específico y concreto, digamos, si queremos, sobre todo si queremos explicar cierto, como cierta problemática, ¿verdad? Como por qué es importante ser concreto en por qué, cuál es el impacto que hace que sea problemático. Póngale, si estamos en una moción con respecto al desfile de orgullo LGBT, ¿verdad? Y el argumento es con respecto a, no, pero es que el desfile es problemático para la comunidad LGBT, no sé. Pueden explicar, por ejemplo, como algunos elementos, o sea, respecto a al desfile pueden verse como provocativos, ¿verdad? Obviamente como esos respectivos ejemplos, ¿cómo es que esto particularmente se mira? Ok, se mira como que literalmente hay personas que van por la calle desnudas. O es que literalmente se utilizan ciertos símbolos y, no sé, y se busca reapropiarse de ellos, no sé, cosas así. O cómo la representación hipersexualizada puede generar rechazo, ¿verdad? Lo mismo que les decía, como en algunos desfiles LGBT a veces existe una representación hipersexualizada que lo que hace es que las personas, si ya de por sí tenían un cierto nivel de rechazo hacia la comunidad, este rechazo únicamente se ve aumentado, porque es algo que les genera muchísimo shock, ¿verdad? Listo. Y, por ejemplo, con los héroes, con los soldados como héroes, no sé si han visto esa emoción, pero es como esta casa... como apoya la representación de los soldados como héroes, algo así. O sí, glorifica, algo así. Van en relación como o sea, el espíritu de la emoción es explicar por qué es importante que los soldados tengan una imagen supremamente buena, por ejemplo. Entonces, creo que eh, entonces ahí tienen que explicar como la necesariedad, ¿saben? Como, ok, ¿por qué? Es un trabajo como cualquier otro, o sea, posición pueden decir, incluso es un trabajo que legitima guerra, legitima matanza, legitima violencia. O sea, ¿por qué entonces? Justamente por eso, porque es un trabajo muy difícil, porque es algo necesario para un país, defienden a una nación, ¿verdad? Y es algo que en las siguientes generaciones la gente no quiere hacer. Piensen en Europa, por ejemplo. Los europeos sencillamente no quieren ir a la guerra con Ucrania. O sea, porque es algo que en nuestra generación no está tan inculcado como el tema del oficio de los soldados. Entonces es algo necesario. Entonces, entonces explicar cómo probablemente es que se mira esta glorificación. Se mira como que solo no veo sus defectos o se mira como que pienso que es el mejor trabajo del mundo, como que, ¿qué es lo que promueve la narrativa particularmente? Entonces probablemente se promueven como héroes, ¿no? Como precisamente esto, como orgullo nacional, como algo que hay personas que defienden activamente nuestro país, algo que es un horario, algo que no es un trabajo cualquiera, que es un trabajo sí difícil, pero algo que genera un cierto nivel de mérito importante con respecto a la sociedad, ¿no? Y detalles concretos, ¿verdad? Asegurar claridad y comprensión, describir contenido, con la percepción en diferentes contextos, a quienes particularmente llega esta narrativa, creo que es algo supremamente importante, ¿no? Eh, Como en el desfile del orgullo LGBT, la vestimenta, consignas, reacciones sociales, ese tipo de cosas. ¿Cómo se mira el desfile, verdad? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué elementos tiene un desfile? Para una persona que nunca ha visto un desfile LGBT, ¿no? Como, ¿cómo esto particularmente se mira? Usar ejemplos visuales y auditivos, ¿verdad? Para reforzar como la narrativa. Creo que eso es particularmente importante porque entonces lo pueden cubrir como a un nivel de, ok, pero es que incluso si en palabras no es algo que, o sea, que sea chocante para las personas, visualmente es súper chocante. O en relación al ruido es súper chocante.
tiene música muy fuerte, no sé. Y qué impacto tiene, ¿verdad? O sea, no se vale decir solo música muy fuerte. Y ya, o sea, obviamente, ¿qué esto qué genera? Y la consideración del narrador y sus incentivos, que es un poco lo que ya hablamos anteriormente, que es como, ok, analizar quién cuenta la historia y por qué, o sea, quién genera la narrativa. O sea, porque siempre hay tres cosas que hay que hablar, ¿no? ¿Quién la genera? ¿Quién la recibe? ¿Y cómo la recibe? Es un poco la misma estructura que se utiliza en comunicación de como emisor, receptor y mensaje, algo así. Bueno, incluso puede ser canal también, ¿no? Por dónde es que esta narrativa se ve difundida, ¿sí? Por redes sociales o y en qué lenguaje. Se ve en forma de videos, se ve en forma de texto y cosas de ese tipo. Porque lo que hacen es que ayudan a mecanizar por qué una narrativa se percibe de cierta forma, incluso si esa no es la intención inicial, o porque una narrativa es bastante clara y no hay espacio tanto a tergiversaciones, ¿verdad? O como, ¿por qué incluso si una narrativa inherentemente no parece ser mala? Porque el actor puede ser maligno, puede seguir una agenda determinada, puede tener intenciones malignas, ¿verdad? Pero no es pensar, una ONG de derechos civiles, obviamente, o sea, su incentivo es la igualdad inicialmente, ¿no? Probablemente lo que lo mueve es los derechos civiles. Y un grupo político probablemente es estratégico. Si lo promueve un grupo político, probablemente es en relación a una agenda política en particular. Y aquí tengo la de This house poses the narrative that wisdom increases with age. Siento es una emoción bastante sencilla. Por ejemplo, ¿quién la probablemente la quién la manda? Probablemente las personas más grandes, hacia los niños o hacia los jóvenes. Los colegios, las instituciones, es algo que va de arriba hacia abajo. O sea, no es como que los bebés le dicen a los adultos la em, el wisdom crece con la edad, ¿verdad? Entonces, lo decían las personas probablemente jóvenes, porque eso es particularmente importante porque es algo como viene de arriba hacia abajo, es algo que probablemente es percibido uno con la mayor nivel de legitimidad, no es lo mismo. O sea, cuando lo dicen los adultos, es probable que exista un mayor como de credibilidad respecto a esto, pero incluso si fuese falso, al menos existe como un mayor nivel de imposición, ¿verdad? Porque lo está diciendo alguien mayor, porque probablemente no es a los jóvenes que tienen un mayor nivel de autonomía, es a las personas más pequeñas, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de esto? Realmente nada. O sea, si ustedes dan aquí un impacto supremamente grande, es inexistente. O sea, el impacto que tiene es marginal, es más aún, aquí es, y eso lo vamos a ver probablemente esta semana. Sí, de hecho hoy, en el tiempo que estoy grabando esto, pero con respecto a los principios, pero para fines de esto, como en el siguiente video. Con respecto a esto, ¿verdad? Cómo la narrativa crece con la edad no tiene un impacto supremamente grande. A nivel de principios podríamos explicar por qué está mal, cómo es como impositivo, incluso si no tiene un impacto real, cómo esto puede llegar a ser como, em, o sea, el impacto que pueden aspirar, supongo, es con respecto a los principios de cómo está mal a un nivel de respeto hacia las personas, como porque este tipo de narrativa es lo que se usa para lo que se usa es para descalificar la opinión de personas jóvenes, ¿verdad? O de personas o de niños. Como lo que se hace, pues particularmente es impositiva, porque es básicamente decirle a un niño no deberías tener agencia porque no, o sea, no sabes tanto como las personas adultas. E incluso si en una gran mayoría de situaciones esto pudiera llegar a tener un cierto nivel de como certeza, o sea, puede ser cierto, en otra gran cantidad de ocasiones, o sea, no es justificable porque lo que hace es que limita el criterio de las personas jóvenes. Algo así, es muy difuso, es muy difuso. Pero sí creo que por ahí va el caso. Cómo explicar por qué esto lo que hace es que reduce la agencia de las personas jóvenes y por qué esto es malo en particular. Un impacto muy pequeño. O sea, gobiernos va a explicar que es un impacto muy pequeño. O sea, entonces, o sea, proporción. 3, 2, 1. Entonces, el impacto que pueden estudiar realmente es muy pequeño. Eh, Obviamente, Proporciones lo sabe. La crítica más grande de Proporción va a ser que es un impacto muy pequeño. Hay que hacer un buen trabajo de ponderación explicando por qué es algo como importante, incluso si es un impacto pequeño, ¿verdad? Con narrativa, sí creo que esa es la queja que tiene la mayor parte de la gente es los impactos son particularmente pequeños o están suave impactados. Sí, ambas.
un poco. Si se debaten mal, están sobreimpactados y sí, si se debaten bien, son impactos relativamente pequeños. Sí, creo que es un poco saberlo diametrar y saber jugar un poco con la idea y como saber desempacar las cosas. Creo que algo bien mecanizado no tiene por qué verse sobreimpactado, ¿verdad? Es una secuencia lógica de ideas, como ya les he dicho antes. Entonces es un poco lograr esa secuencia lógica. Em, Ok, la interpretación probable de la narrativa. Y esto es un poco lo que venía adelantando antes, ¿verdad? Como la interpretación probable también es algo que la gente suele ponderar con respecto a una narrativa, con respecto a, ok, incluso si no tiene una mala intención inicialmente, la forma en la que la gente la interpreta es inherentemente dañina. Posibles interpretaciones, ¿verdad? No asumir que todos van a interpretarla de la mejor manera. Puede haber un grupo vulnerable que no la interprete de esa forma y eso sea muy dañino. Igual hay que explicar por qué esto sí es probable y por qué es lo más importante, ¿verdad? Eh, la importancia de mostrar la interpretación más probable, o sea, es como clave para ganar como el tema de las narrativas, porque siempre va a haber gente que lo interprete de diferentes maneras, ¿verdad? Lo importante es como esas ponderaciones de por qué una interpretación es más importante que otra, con respecto a criterios de vulnerabilidad, con respecto a criterios de impacto, con respecto a criterios de reparabilidad, no sé, ¿verdad? Hay que considerar prejuicios existentes del receptor, la relación entre el emisor y el receptor. O sea, no es lo mismo decirle la narrativa, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una. This house believes that LGBTQ plus movements should prioritize the narrative of reinterpretation of religions rather than the narrative against religions. Aquí es súper importante analizar los factores, ¿verdad? Esta es mucho más clara que la anterior, porque tenemos dos factores, la comunidad LGBT y las religiones. ¿Qué religiones? Probablemente como las más grandes, Christianity, ¿verdad? Incluso pueden jugar con otras, pero la mayor parte, o sea, para un modelo no estaría mal agarrar Christianity as a whole. No, como no necesariamente católicos son, ni tampoco las personas evangélicas, Christianity. O sea, la mayor parte de datos lo van a caracterizar así. ¿Es un sesgo occidental? Sí, pero así lo van a hacer. Eh, pero, ok, ellos tienen que evaluar eso, cómo probablemente se mira en la mayor parte de países. Cómo se mira esta reinterpretación de religiones también es algo importante. Hay que hacer ese desempaque de cómo probablemente se mira. Esta no es de narrativas particularmente, pero la quería poner acá porque creo que es una donde se puede dar mucho, como por ejemplo el modelo para que la reinterpretación sea como en el modelo de gobierno un poco abstracta. Creo que hay que ser muy claros y es muy difícil ganar en proposiciones si la reinterpretación no está bien definida, porque o sea, el caso es lo que les decía anteriormente, una moción donde la carga es invertida. O sea, el caso de oposición está muy claro, siento. El caso de oposición es explicar, no porque la interpretación, uno, es muy difícil. Dos, incluso si se pudiese dar, se da mal. Tres, incluso si se puede dar bien, genera un costo de oportunidad en relación a tiempo y esfuerzos por parte del movimiento que no vale la pena. Tiempo en relaciones que toma mucho tiempo que la gente compre la reinterpretación y en efecto tenga un impacto positivo para mi comunidad y afuera de mi comunidad y en personas porque puedo perder agencia social en relación a que las personas sencillamente no están de acuerdo con esto. O sea, backlash, ¿verdad? Tanto dentro del movimiento como fuera del movimiento. Entonces, en el caso, pues los tres argumentos están dados, pintados y, o sea, realmente eso no es la parte más importante. La parte más importante es pensar, tanto para proposiciones como proposiciones, cuál es el caso de proposiciones, ¿verdad? Entonces, el caso está en el modelo. Cuando desempacamos el modelo, probablemente vamos a entender cómo probablemente se mira esto, ¿verdad? El caso de proposiciones va en relación a las religiones, no es algo que podamos combatir, tienen mucho poder social, mucho poder político, y llevan acá mucho tiempo intentar lidiar con ellas. Es como o sea, intentar lidiar con ellas en relación a sencillamente estar en contra de ellas es muy perjudicial para el movimiento, tanto dentro como fuera. Fuera porque las personas nos rechazan, dentro porque hay personas que son religiosas y que están dentro del movimiento que pueden tener una aversión a narrativas que van en contra de esto, ¿verdad? Eh, um, ¿Hay que explicar por qué es tan significativas estas personas? Sí.
Eso es algo que hay que explicar, por qué hay una gran cantidad de personas, o porque esto es particularmente importante. Pero bueno, vayan en relación a eso. Y segundo, explicar cómo se mide esta interpretación. No sé, se mide como la interpretación de textos bíblicos en relación a entender el contexto en el que estaban y que no son inherentemente homofóbicos, es el contexto social. No sé, se mide como en las misas de las iglesias, probablemente tener discursos que vayan menos, más en relación a amor al prójimo y no tanto en relación a excluir a una comunidad en particular, ¿verdad? O no sé, tres, se mira como en capacidad de que se considera que la comunidad LGBT, lo que pasa en Estados Unidos, no es inherentemente pecado. Y aceptar dentro de la comunidad, y promover y aceptar dentro de la comunidad de iglesia personas como LGBTQ, ¿verdad? No sé. Cuando explican el modelo, hay fiat, ¿verdad? Pero yo igual explicaría por qué es posible hacerlo, porque tal vez no en un primer discurso, pero en un segundo discurso no quedaría mal explicar por qué es posible hacerlo, porque siempre hay dudas significativas, incluso fiat o no fiat, de posiciones con respecto a eh, ¿por qué es que particularmente, o sea, se puede hacer, ¿verdad? O sea, porque siempre van a explicar que hay un costo de oportunidad o que no es lo más importante, que hay otras opciones que tienen menos costo o, sí, ¿saben? O menos tiempo. Entonces, ¿por qué? O sea, tal vez no porque se puede hacer, pero más en relación a por qué esta opción es particularmente la opción que debe tomarse, ¿verdad? Porque esta opción es preferible ante la otra. Yo la escogí por eso y, ajá, y por la interpretación, ¿verdad? Porque creo que es una donde, y para que vean que creo que el tema de las narrativas, a pesar de que las narrativas esas puedan ser difusos, también se pueden aplicar estos conceptos a otro tipo de emociones, como por ejemplo en los modelos, que siento que es particularmente importante hacer esta interpretación o considerar quién lo está tomando, quién lo recibe, cómo lo recibe. Todo esto mismo aplica, ¿verdad? Entonces, hay una superposición de emociones en las que hay cosas que aplican para muchas cosas. Entonces creo que es interesante verlo, ¿no? Lo que les decía, como preceptos del receptor, prejuicios, otras cosas, ¿verdad? Como, cómo lo ven como una herramienta, no sé. La relación entre el receptor y el emisor, es decir, como, ok, autoridad, confianza, credibilidad, lo que les decía con los niños, ¿verdad? Y con los de wisdom increases with age. Ok, pero eso es impositivo, es en relación a la confianza. ¿En qué situaciones probablemente se da esta narrativa? Lo más probable es que se dé en situaciones en las que, no como una herramienta de esperanza, sino como una herramienta de, es que no sabes porque sos pequeño, ya cuando crezcas probablemente te vas a dar cuenta. Ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué esto es particularmente problemático? Eh, sí, y narrativas existentes, ¿verdad? ¿Cómo se moldea según otras narrativas? O sea, su narrativa no es la única que existe en el mundo. O sea, y esa es creo que la parte más problemática a veces, porque como convive con otras narrativas, probablemente hay contra narrativas. Entonces hay que explicar por qué esta narrativa tiene como un poder particular importante o cómo funciona en relación a otras narrativas, incluso puede ser que otras narrativas la potencien, ¿verdad? No sé. Entonces eso es importante delimitar, pero siempre como el impacto de su narrativa siempre se va a ver socavado por otras narrativas, o eso les va a querer vender oposición. Y la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué tanto se da esta narrativa? ¿Es una vez cada nunca? ¿O es todos los días? Cosas así. Como todo eso puede hacerse como, véanlo como agravantes, siento yo, para las narrativas. Son como caracterizaciones que pueden servir como agravantes para una narrativa si la queremos problematizar. Y acá tengo otra, ¿verdad? This house prefers the narratives of disability which focuses on the positive of the condition. ADH is a superpower. Your disability does not define who you are, as compared to narrative of disability which focuses on the struggle of those with the condition. Creo que esta emoción es interesante, ¿verdad? Hablan de dos narrativas. ¿Cuál es preferible para las personas? O sea, y probablemente el criterio es para las personas que tienen disability, ¿verdad? O sea, esa es la ponderación más importante, el test más importante de hacer. ¿Dónde están mejor las personas con a disability? Cuando se piensa que es un superpower o cuando se piensa que es algo con lo que you struggle, ¿sabes? Entonces, ¿y qué impacto tiene particularmente cada lado? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo recibe? ¿Y cómo lo recibe? ¿Quién lo manda? La sociedad, como ente general en este caso. ¿Quién lo recibe? Las personas with a disability. ¿Cómo lo recibe? ¿En qué situaciones se te dice, por ejemplo, your ADHD is a superpower? O
Ok, cuando estás teniendo una dificultad, cuando una persona está teniendo una dificultad, pregunto. ¿Es algo bueno decirle your struggle es a superpower o es algo victimizante? ¿Cómo lo toma esta persona que está, a la que está recibiendo como, ok, no, pero no deberías verlo como desventaja, sino como una habilidad diferente? ¿Se ve como algo sincero o se mira como algo condescendiente? ¿Verdad? O sea, porque proposiciones podría salir con el mejor caso idealizado del mundo y decir, no, pero es que es algo bueno porque entonces nos enfocamos en lo positivo y los incitamos a seguir adelante y entonces les damos más ganas de explorar sus diferencias. Esto es falso, es directamente falso. O sea, oposición es lo primero que te decir, eso es mentira. O sea, incluso si fuese verdad que esa es la intención, la gente no lo va a recibir así. O sea, porque creo que nadie en su sano juicio que tenga ADHD o cualquier tipo de disability va a reaccionar bien cuando está teniendo dificultades que otra persona le diga, no, pero es que es un superpoder o es algo bueno porque tú tienes habilidades diferentes. Creo que lo que hace es que es victimizante. O sea, en el mejor de los casos la persona solo es ofensivo. O sea, en el peor de los escenarios es algo que hace que las personas se sientan culpables, porque entonces sí es un superpoder porque a mí me hace sentir tan mal y porque a mí no me, eso es algo que me ayude en mi día a día, ¿verdad? Oposiciones por el otro lado. Eh, es que no porque, o sea, es que es algo bueno porque nos enfocamos en lo negativo, pues estamos concientizando a las personas, ¿verdad? De que no es un superpower, sino es algo que a las personas directamente les hace daño, directamente es algo que les afecta en su día a día. Tener ADHD, tener anxiety, no es algo que sea, que los ayude, es algo que directamente hace que las personas tengan un problema en el día a día en su desarrollo. Ok, pero ¿cómo probablemente se mira? ¿Se mira como soy consciente de las personas? ¿O se mira como los estoy haciendo de menos porque tienen este tipo de problemas? Constantemente les estoy recordando que tienen este tipo de problemas. No les estoy ofreciendo soluciones, ojo. Probablemente lo único que significa es que estoy más consciente de que alguien tiene un problema. No necesariamente implica que eso sea lo mejor para la persona, porque hacer una persona de menos porque es ansiosa, porque tiene ADHD, porque, o sea, como, sí saben, como, no ser la de menos, pero como quitarle responsabilidades o ser condescendiente de nuevo con respecto a estas personas de, no, no te preocupes porque yo sé que tienes X problema. O sea, a ver. Que la persona tenga un problema no implica que sea una persona completamente inútil. Significa que tiene una característica diferente. Eso es lo que va a decir proporciones. Es una persona que puede tener una habilidad supremamente grande en otras cosas. Entonces, como, eso tampoco es beneficioso para la persona porque la inutilizas. Porque las personas no entienden las condiciones. Entonces, probablemente eh, solo buscan como infantilizarlos. ¿Sí me explico? Entonces, si notan, la precondición para ambos casos va a ser explicar cómo la narrativa lleva a que las personas se eduquen más sobre una condición o en cuál están menos mal. Porque en ambas probablemente hay situaciones donde probablemente se usa esta narrativa para el mal. Entonces, si ya lo saben desde el prep time, es algo que probablemente tiene que salir en el primer discurso como un preventivo. Sí, lo que les decía, narrativas existentes y un discurso circulante, cómo que esto convive con otras cosas del status quo, puede ayudar a mecanizar porque es más probable que la gente sea supremamente condescendiente en proposiciones o en oposiciones, o si es simétrico, y la frecuencia, ¿verdad? Que tanto se le dice a una persona es un agravante, que es lo que ya les decía antes, ¿verdad? Eh, um, con respecto al delta, ¿verdad? Esta es otra carga de la prueba que es como en relación a qué tanto mal genera una narrativa. Se refiere a demostrar un cambio significativo en la percepción debido a una narrativa. Es clave para anticipar y analizar un argumento para demostrar su eh, unicidad desde el principio, ¿verdad? Eh, es importante considerar como influencias alternativas otros factores que influyen en la percepción, como lo que hablamos al principio de las precondiciones de los actores, ¿verdad? Como tiempo, si se acuerdan, tiempo, recursos o en relación a recursos cognitivos o círculos de influencia, personas familiares, amigos, sociedad, creencias personales, todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a la cancelación del desfile del orgullo LGBT, ¿verdad?
otras influencias positivas que hay con respecto a esto, celebridades o familiares que hacen que em, no sea tan malo como habíamos explicado anteriormente. No es sencillamente un desfile que busca antagonizar algo o argumentar que el desfile tiene un impacto único en la percepción pública, como nada tiene ese nivel de visibilidad como suele tener el desfile en algunas comunidades. Es no aquí en Guate, pero sí en Nueva York, sí en Nueva Orleans, sí en, no sé. Y el análisis contrafactual, ¿verdad? Comparar la situación con y sin la narrativa para resaltar su impacto. Estos son como formas de desempacar que nos ayudan a explicar por qué el impacto sí puede ser significativo, a pesar de que posiciones quiera vender que no, en la mayor parte de los casos. Sin el desfile, primeras exposiciones a personas LGBT serían personas más, eh, serían más personales y más simpáticas. Y con el desfile, sencillamente pueden generar percepciones antagonizantes. Piensa en alguien que nunca ha visto una persona LGBT o no ha visto nunca la comunidad. Y la primera impresión es el desfile de orgullo LGBT. O sea, cómo eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Eh, Acá hay una como eh, aquí hay una emoción, ¿verdad? Assuming they're mutually exclusive, this house prefers a world dominated by the relativistic narrative instead of the dual narrative. See, the dual narrative of good and evil believes that reality is governed by a categorical classification that classifies something as either good or evil. In other words, there are two opposite extremes that constantly face each other. For example, in the face of certain conflict, one side is good and the other is evil, and certain behavior must necessarily be classified as good or bad. On the other hand, there is a relativistic narrative that believes that reality is not categorical. This is something that cannot and should not be classified as something good or bad. For example, in a certain conflict, there is no good or bad side, and a certain behavior does not necessarily have to be classified as good or bad. Va. Papos. Papos probablemente, o sea, a ver, aquí es un mundo, ¿verdad? Entonces, sí, se supone que siempre fue así. O sea, la implicación lógica es que siempre fue así. O sea, hay que explicar cómo probablemente se construyó el mundo a partir de esto. Es un contrafáctico, ¿verdad? Pero yo siento, o sea, pasando de lado esos tecnicismos de emociones de mundos, como en relación a las narrativas, ¿verdad? Como una narrativa relativista o una narrativa dual, donde las cosas son duales, tienen un impacto, ¿verdad? ¿Y cuál es ese impacto y por qué es particularmente importante? ¿Qué es lo que cambia? O sea, cambia bastante. En esta emoción en particular sí cambia bastante. Porque si percibimos algo como inherentemente positivo o negativo, ¿quién lo domina? ¿Según quién? ¿Es universal? No. Probablemente el contrafáctico más probable es por país o es por región, es por el líder en particular quien define que esto está bien o mal. Es lo más probable. En relación a esto, Proposiciones va a decir es que es terrible, porque un mundo con un dual narrative lo que aspira es un mundo extremadamente polarizado, donde las élites dominan a las personas, donde probablemente existe más conflicto, porque las personas ahora sí piensan esto es directamente malo, y probablemente lo mío no es directamente malo, es bueno. Y a ver, las personas tienen un mayor incentivo para el conflicto, ¿verdad? Cómo es mucho más difícil la paz y la estabilidad en su mundo. Y en una relativistic narrative, o sea, explicar en otro lado donde probablemente todo, o sea, donde explicar que el problema es de que cuando todo es relativo, el problema es de que las atrocidades que pasan en la humanidad ahora se perciben como relativas. Ya el genocidio no es malo, es algo que sucedió, ¿ok? O sea, ¿cómo vamos a, o sea, ¿sí me explico? Como ese particular es problemático. O sea, o como el racismo, clasismo, homofobia, sexismo, crímenes contra la humanidad, ya no son vistos como inherentemente malos, se ven vistos como relativos, ¿verdad? Como en un contexto en particular. Eso es lo que va a decir Oppo. Cada lado tiene que caracterizar bien su lado. O sea, obviamente no vas a dejar que te digan que ahora todo es percibido como gris. No, es probable que haya matices de grises que sí permitan que algo sea, o sea, visto como, como probablemente más malo
o probablemente, no más malo, pero algo más problemático, o que no percibas algo como inherentemente malo no implica que no comprendas los impactos particulares que esto tiene, o tal vez sí, no sé. Es el tipo de limitaciones que tienen que existir y el tipo de refutaciones que se esperan en ese tipo de debates, ¿verdad? Impacto y acción, ¿verdad? Como un poco lo que ya hablábamos antes, la motivación para actuar en relación a una narrativa, o sea, no basta con mostrar que se cambia de opinión, debe ser demostrar que se lleva a una acción concreta, es decir, cuando tenemos una narrativa en particular que se promueve una acción concreta con respecto a algo, ¿verdad? Ya sea optimismo, pesimismo, acción a favor, acción en contra, si solo se queda en pensamientos, es más difícil de poner dentro del debate acciones específicas que la gente va a tomar a partir de esta narrativa y el valor normativo entonces del impacto referente, que creo que es algo que ya hemos estado hablando. Con respecto a la comunicación, cómo los portadores de la narrativa la muestran y la identificación de medios de comunicación, figuras públicas, amigos, familias, celebridades que probablemente la interpretan de diferentes formas, ¿verdad? Y por qué es importante con respecto a la manera en la que se moldea la narrativa, ¿verdad? Por ejemplo, está This house believes that the feminist movement should strongly reject the narrative that the movement does not have to educate others. De nuevo, es de narrativa, pero también tiene acto. Entonces, ¿cuáles son los intereses del movimiento feminista? Dentro del movimiento, fuera del movimiento, ¿cómo se miran con respecto a esta narrativa? That the movement does not have to educate others. ¿Cómo se mira esta narrativa? That the movement does not have to educate others. Se mira como que el movimiento es en sí mismo un movimiento y le vale madres quién esté fuera de él y lo único que dice son sus propios miembros y el impacto que quiere generar dentro de ellos. Se mira en qué situaciones. Se mira como no voy a educar absolutamente a nadie, mujeres, niños, personas en general. O se mira como no voy a educar a una población en particular con respecto a un problema. ¿Al agresor? ¿A la víctima? ¿A quién no voy a educar? ¿Y por qué? ¿Y en qué situación? No los voy a educar como norma general, no los voy a educar cuando está siendo cometido un problema, no voy a enfocar mis esfuerzos siempre en educarlos eh, a mediano y largo plazo, no sé cómo eso actúa con respecto al problema que intenta socavar el movimiento feminista, con respecto al machismo, por ejemplo. No educo a los demás, entonces ¿cómo espero un cambio? ¿O es mi rol educarlos? ¿Hay algún otro actor que los eduque? Cosas así. Esos son el tipo de preguntas que tienen que hacerse, pues. Con respecto a la internalización, que es como el individuo lo recibe, es un poco lo mismo de lo que ya veníamos hablando, como puede verse afectado por las percepciones o valores personales de un actor en particular, y la interacción con otras narrativas, que ya también la venimos discutiendo. Con respecto a la accesibilidad, ¿verdad? Cómo existe desigualdad de acceso a diferentes narrativas, por ejemplo, el ejemplo de la narrativa productiva, ¿verdad? La productividad. La narrativa productiva durante el confinamiento supone que las personas deben aprovechar el tiempo para aprender habilidades, trabajar en proyectos social productivas. No todas las personas tienen los recursos o la oportunidad para seguir esta narrativa debido a los problemas de salud mental, falta de recursos, responsabilidades adicionales como cuidados familiares. O piensen en cosas más sencillas, o sea, hay narrativas que solo llegan a los jóvenes. O sea, y hay unas que solo afectan a los jóvenes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Chill de cojones. Es una narrativa que probablemente ustedes les dicen a sus papás la narrativa Chill de cojones y sus papás no van a entender de qué están hablando. Si se las explican, sí, pero no es una narrativa que les afecte a ellos, porque ellos no están presentes acá en las redes sociales. La narrativa de la cancelación. No es algo que sus papás vayan a verse afectados por, o tal vez sí, pero no es el público objetivo, ¿verdad? Y la desigualdad como cumplir ciertas narrativas. Por ejemplo, y eso se mira mucho en narrativas como con respecto al veganismo, o con respecto a ciertos modos de vida como de ahorro energético. Las personas más contaminantes son personas que no tienen la capacidad de pagar este tipo de cosas, no tienen la capacidad de ser veganas porque es muy caro y que tienen, las personas que tienen los carros más contaminantes no tienen la capacidad de pagar otro carro, entonces no tienen la capacidad de arreglarlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que las que tenemos que lidiar con respecto a estas narrativas y como pues a veces son inefectivas o en efecto tienen un impacto más negativo del que intentan solucionar, ¿verdad? Listo, esta es la última parte sobre narrativas. Como pueden ver, es un día completamente nuevo. Perdón, es que no había tenido tiempo de grabar. Listo.
Entonces, usar cargas de prueba como herramienta de refutación siempre es una buena idea, ¿verdad? En narrativas y en general, creo yo. Porque, a ver, hay muchos jueces en el circuito que a la hora de hacer deliberaciones lo que hacen es tomar las deliberaciones en razón de los puntos de choque. Ya habíamos visto que puntos de choque se refiere a los puntos en los que los equipos están en desacuerdo, ¿verdad? La valorización de diferentes aspectos dentro de una moción determinada. Pueden haber puntos de choque que ganen ciertos equipos, pueden haber algunos que no los ganan y aún así ganan el debate, ¿no? Tiene que ver un poco con la ponderación entonces de cómo los usamos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tips de Cami para lidiar con esto, no? Primero, ser comparativo y preventivo en el análisis, es decir, o sea, lo que ya les vengo diciendo. Hay que anticipar los argumentos de oponente y demostrar cómo proactivamente nuestra interpretación de impacto es como más probable y más significativo, sobre todo en mociones narrativas, que como ya veníamos viendo durante todo el taller, tienden a ser un poco abstractas. Creo que el impacto con respecto a la probabilidad es extremadamente importante en relación a si algo no es probable que suceda, entonces ¿por qué realmente es relevante, no? O sea, puede ser que, y es como la misma dinámica que se da con los argumentos, ¿no? Del eje de probabilidad y el eje de impacto, ¿no? Como que el mejor argumento está en ambos, porque algo puede ser altamente probable, pero puede que no sea un impacto tan grande. Y bueno, y si lo quieren ver con un eje, un tercer eje sería el eje de relevancia, ¿verdad? ¿Qué tan relevante es? Pero la relevancia también va un poco en relación al impacto. Es eso, tiene que ser muy probable y tiene que ser como importante con respecto al impacto que busca. Entonces, un poco eso, buscar cómo nosotros conseguimos eso, estamos más cerca de eso que el otro equipo, ¿verdad? También no solo con respecto al nuestro, sino al otro equipo. De nada nos sirve ser una reputación súper superficial de que no es lo que el otro equipo está intentando decir. Yo creo que la habilidad de escuchar es algo que estamos constantemente mejorando, ¿verdad? Es algo que yo no creo haber masterizado hasta el día de hoy. No creo yo tener la llave completa de cómo entender un argumento de la mejor manera posible todo el tiempo. A veces sencillamente no es posible. A veces sencillamente es muy difícil para nosotros comprender lo que el otro equipo está diciendo. Ya sea por la emoción, porque no entendemos el tema, porque estamos estresados, porque estamos pensando en nuestro propio caso. Hay mucha gente que peca mucho de construir durante el debate y y no pone tanta atención a como lo que están diciendo los otros equipos. También depende mucho del rol y la dinámica que tengan con su dupla. Yo tengo una dupla que se llama Belén a nivel internacional que ella hace esto, ¿no? Ella construye durante el debate y mi estrés constante es que Belén no está escuchando cámaras altas cuando somos bajas, por ejemplo en Parlamento Británico. Entonces eso es extremadamente problemático porque el posicionamiento se lo tengo que decir yo y ella no es capaz como o sea, ella tiene que confiar en mi palabra, de lo que sea que yo dije que es la interpretación de cámaras altas y si yo leo mal cámaras altas, pues el posicionamiento es muy débil y me toca construirlo en el látigo, que me quita tiempo para refutar, ¿verdad? Pero es un poco eso, varía el debate, en particularmente el formato de ustedes, que es World Schools, se ve mucho en relación al segundo grado, saber cómo está posicionado el encuadre, qué cosas están faltando. Creo que otra cosa súper importante con respecto a esto es del segundo grado, y creo que es algo que podemos ver más adelante en un taller de los diferentes roles, creo que podemos profundizar un poquito más en qué hace cada uno de ellos en el debate. El segundo orador sí tiene que tener una buena idea del caso, sobre todo porque es la persona que más construye, pero también tiene que tener una muy buena capacidad de escucha, porque ojo, aquí creo que esto es algo particularmente importante. Creo que está el mito de que el primer orador solo delinea los argumentos y da caracterizaciones. No, a ver, el primer orador tiene que dar una buena base sólida para los argumentos, porque eso hace que mientras antes salgan los argumentos, eh, o sea, no sacrificar el framing, ¿verdad? Hacer como 3 minutos de framing, 4 minutos de framing y luego sacar los argumentos. Al menos la parte más importante de ellos, porque lo que hace, o sea, incluso si hay algo que no está probado, es, se puede decir que se va a probar después, ¿no? O sea, lo que hace es que permite que el otro equipo tome los argumentos y tenga la mayor capacidad de refuta. Y ustedes me pueden decir que lo cambios es malo porque los deshacen. No, es bueno porque precisamente cuando los refutan es que luego podemos construir justamente en estas partes. Porque toman eso de esa forma. Cuando el niño refuta su caso, les está diciendo justamente qué es lo que hace falta. Les está dando un literalmente tutorial de qué hace falta en el argumento. Si el otro equipo dice, es que el argumento está sobreimpactado. Listo, hay que aterrizarlo en argumento, en impactos que no estén sobreimpactados. O explicar por qué no está sobreimpactado y eso sí sucede. Está en cuestión de la probabilidad, ¿no? Si el argumento ahí, si la otra persona dice es que no está suficientemente mecanizado, ok, va, 5 razones más por las cuales esto sí sucede. O es que el impacto no es tan importante en relación del clash point
la gente más vulnerable. Listo, ¿cómo estás engaged con esto? ¿Cómo no nos es interesante, no nos es importante? Todas esas construcciones vienen del segundo orador, pero hay que poner mucha atención a lo que está diciendo posición sobre nuestro caso y más importante, también hay que poner atención sobre qué estamos, o sea, si nosotros fuésemos la bancada contraria, ¿qué le diríamos a nuestro primer orador? Porque miren, y yo lo hago mucho con Juanpi, pónganle. Cuando pasa por Juanpi a hablar, yo siempre escucho lo que Juanpi está diciendo y tomo nota de qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que Juanpi está haciendo mal. Porque todos esos puntos que al menos a mí no me queden claros, o todos esos puntos que yo sienta siguen débiles en la construcción, son esos puntos que yo tengo que contestar. O si hay preguntas que me surgen del discurso de Juanpi, o sea, en la versión más honesta del argumento, esas cosas son cosas que yo tengo que ir contestando en mi segundo discurso, ¿no? Es lo mismo con Wordsworth. En segundo discurso hay mucha carga argumentativa. Sí, y hay mucha carga de reconstrucción, ¿verdad? Tal vez no necesariamente solo en el encuadre, pero también en los argumentos base. Es un poco de eso. Escuchar siempre. Siempre es importante estar poniendo atención y escuchar en su mejor versión los argumentos. ¿Depende de su él? Pues sí. Pero en una gran mayoría de casos yo pensaría que una escucha activa garantiza que ustedes tengan la capacidad de responder de una mejor manera a los ataques que se están dando. Creo que el mayor pecado de un equipo es, y lo que hace que pierda, es cuando están haciendo refutas que pudieron haber fácilmente visto, o sea, se hubieran podido contestar de una manera relativamente fácil y el otro equipo no hace un intento de hacerlo. Es como the nail on the coffin. Eso es lo peor que le puede pasar a un equipo. Como que le digan una refutación particularmente no tan fuerte y el otro equipo ni siquiera haga el esfuerzo de contestarla. Es un poco malo, ¿no? Bueno, segundo, pondrán mensajes no mutuamente excluyentes, ¿verdad? En relación a como bueno, en algunos casos los mensajes no son mutuamente excluyentes. Los mensajes que pretende la narrativa en gobierno y oposición, y ambos pueden ser verdaderos. Si ambos es cuando lo que sucede cuando un caso está bien probado, ¿verdad? Oposiciones tiene un buen punto, eso puede pasar, es probable que pase, está bien construido. Deshacerlo y decir es falso es probablemente una mala idea, porque sí pasa, ¿no? Entonces, en relación a esto, lo que tienen que hacer es refutar, como es importante refutar el mensaje, pero también ponderar, porque cuando algo está súper bien construido, entonces no podemos decir es falso, no podemos decir no sucede de esa forma, está súper impactado. Entonces, lo que hay que hacer es ponderarlo, es decir, ok, sí, es cierto, sucede, o pues dicen, ya prueba que sucede, y creo que entonces lo que voy a hacer es ponderar con respecto al nuestro. Sí, el peor caso de oposiciones es X cosa, entonces el peor de nuestros casos es esto. Noten cómo es, cómo entonces nuestro caso se posiciona por un criterio de urgencia o por un criterio de vulnerabilidad. Noten cómo el delta de nuestro lado no es asumible, el delta de su lado es marginal. Pero en nuestro lado, o encontrar soluciones alternativas. He encontrado últimamente que esa es una buena solución a muchas de las cosas, explicar por qué los beneficios de pacientes no son excluyentes. Muchas veces faltan como explicaciones y también para que lo tomen en cuenta para sus casos de exclusividad en relación de por qué solo sucede de su lado de la casa. Eh, entonces, cuando explicamos por qué solo sucede del lado de la casa, prevenimos esa posible refutación de no, pero es que sus beneficios no son excluyentes. Aquí hay otras formas en las cuales podemos llegar a los mismos beneficios desde nuestro lado de la casa. Aquí tengo una moción con respecto a for nations that have gone through collective trauma, this house prefers narratives that emphasize cultural elements removed from the trauma over narratives that memorize the trauma, ¿verdad? Aquí es importante establecer la comparativa, ¿verdad? O sea, pero no solo la comparativa, sino probablemente es que va a estar bien probado. Hay casos de ambos. O sea, puedo pensar ahorita en casos de regional festivals, Thanksgiving, por ejemplo, el Día de la Hispanidad, que aunque en Latinoamérica ya no se ve tan celebrado. El día este que hay en Estados Unidos con respecto al 9/11, al Holocausto. Son cosas que suceden y son días que hay para recordar cosas. ¿Qué impacto particularmente tiene el 9/11 en Estados Unidos? O over narrative that memorialize the trauma. Sí, a ver, bueno, el 9/11 podría ser un memorial, la verdad. Porque, bueno, depende de la caracterización que dan, ¿verdad? Pero el punto es uno que recuerda el pasado, que es lo que les estoy diciendo, y el otro es como cosas que buscan hablar del futuro. En ese tengo un poco de mayor dificultad viendo ahora que lo pienso, pero sí, supongo que podría darse en relación como al Día de la Independencia, ¿verdad? Como con respecto a Latinoamérica, tal vez. Eh,
O sí, sí, tal vez el Día de la Independencia o en relación a Guatemala cuando hablamos del día este de la guerra civil, que no es tanto énfasis, sí es énfasis en las víctimas, pero muchas veces también en cómo hemos crecido con respecto a, creo que pueden verse como el mismo, creo que la caracterización más correcta es, ok, existen eventos y se celebran de diferentes formas. El 9/11 as in a memorial or as in looking forward to the future. Son dos enfoques que tienen que ver con la misma fecha, ¿verdad? No se debe mover la fecha completamente. Es absurdo pensar cómo se debe mover la fecha. Como por ahí, ¿verdad? Ojo con eso. Eh, con esa caracterización creo que está un poco chungo para gobiernos, perdón, para proposiciones. Con respecto a los regional festivals, sí lo tienen que buscar un poco más. Pero creo que lo importante es en la última parte donde dice énfasis en looking to the future. Y cuál es la narrativa que eso promueve, ¿verdad? Versus recordar el pasado, es un clash súper típico, por eso lo puse, porque eso es algo que siempre va a estar, ¿no? Como la idea de, ok, pero ¿qué es más importante? ¿Reparar el pasado y lo que pasó y los diferentes daños que se hicieron o reconstruir el futuro? Muchas veces la respuesta por eso necesitamos reparar el futuro para reconstruir reparar el pasado para reconstruir el futuro. Y proposiciones siempre dice como, no, pero es que cuando nos estancamos en el pasado, cuando recordamos el pasado, muchas veces nos estancamos en él y generamos polarización o generamos conflicto, generamos narrativas sí, no de venganza, pero sí un poco con respecto a resentimiento, ¿verdad? Y cuáles son los posibles delitos de ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso de, ok, el peor de los mundos para oposiciones es el resentimiento, el peor de los mundos de proposiciones con respecto a Look into the Future es no reparar a las personas que se vieron afectadas. ¿Cuál es mucho peor? Proposiciones siempre va a decir, la ponderación en particular de proposiciones va a decir, hay un criterio de urgencia, hay un criterio de vulnerabilidad con respecto a estas personas. Creo que lo que más me importa es reparar a las personas que fueron más dañadas durante estos conflictos. Son aquellas personas que legítimamente, no solo desde un punto de vista de principios, además de consecuencias, requieren una mayor cantidad de trabajo para poder tener un futuro digno, ¿verdad? Oposiciones siempre va a decir, el problema es que la medida es inefectiva. La ponderación siempre va a ser, cuando nos enfocamos en narrativas con respecto al pasado, el problema es de que constantemente estamos, no solo es revictimizante para las personas, o sea, con respecto al punto de las personas como vulnerables, es revictimizante el hecho de cómo se hace, sino que además el focus que se hace no está ayudando a estas personas. Muchas veces solo es como reconocer su dolor, no necesariamente en construir para ellos. Creo que probablemente se ve mejor cuando construimos un futuro en el que pueden estar estables, incluso si es falso. El problema es de que genera polarización y genera resentimiento, que es particularmente importante porque para bien o para mal, las cosas. Espérenme, me acaban de decir que el check-in ya va a cerrar. Ya, listo. Me asusté, era check-in de discursos. Anyways, sí, es eso lo que les decía, ¿verdad? Con respecto a el primer del resentimiento es que no permite una sociedad en paz. Esto afecta a la mayor cantidad de personas, porque afecta a la mayor cantidad. Una sociedad polarizada tiene efectos mucho más grandes, que afectan la estabilidad. Para poder ayudar a las personas más vulnerables, la mayor parte de la sociedad tiene que estar estable, si no es imposible hacerlo. Es un poco la ponderación. Ponerse en argumentos de narrativas en debates que no tratan de narrativas, que es lo que les vengo diciendo desde hace rato, como hay muchos debates que no intrínsecamente tratan de narrativas, pero podemos meter narrativas de la narrativa que genera, es un argumento de narrativas. Siempre va a ser lo mismo. En relación al impacto de más personas, las narrativas tienen una facilidad para pegar con las personas porque influyen en percepciones y comportamientos a gran escala, son masivas, están en medios de comunicación, suelen estar con respecto a trends, suelen estar con respecto a cosas que suelen ser populares y pegadizas, ¿verdad? Eso es lo que hace que sean tan poderosas. Segundo, el daño difícil de evitar, o sea, cómo evitar una narrativa en redes sociales es extremadamente difícil, tienen que producir una contranarrativa, lo cual no les asegura que vaya a tener el mismo nivel de impacto o que vaya a ser igual de efectiva o pegadiza. Entonces, siempre va a ser difícil de editar una narrativa en particular.
lo más que pueden decir es vamos a educar a la gente, vamos a producir una contranarrativa. El nivel de eficacia que pueden probar es relativamente bajo. Impactos temporales versus impactos duraderos. Como los impactos de una política pueden ser temporales, pero una narrativa y lo que la gente piensa con respecto a un gobierno puede ser duradero. Piensen, por ejemplo, en Guatemala y y la ley esta de los seguros. Más va a tardar la narrativa de que el gobierno es un gobierno abusador y grosero con respecto a la gente y la gente, sobre todo la gente de sus ingresos, que lo que duró la ley. Ya la quitaron. O sea, no la quitaron, pues pero ya la derogaron, es la palabra correcta. Eh, entonces duró muchísimo más. O sea, no vale la pena por un costo de oportunidad, porque la gente se resiente con el gobierno y el impacto particular es la inestabilidad política y económica del país. Cuando no existe confianza en el gobierno, se reducen las inversiones extranjeras, por ende se reduce el empleo, suben precios. Todo eso impacta mucho más a la gente. Glorificación, idealización y romantización. A veces las combinan con narrativas. Hay que entender la diferencia entre las tres. No es lo mismo glorificar que idealizar que romantizar. Glorificar es elevar a una persona a un concepto, a un pedestal, otorgándoles estatus inalcanzables, es decir, con respeto y admiración profundos. Glorificación de maternidad, donde las madres son vistas como figuras casi sagradas. Idealización, presenta una imagen casi perfecta y no da defectos o aspectos negativos. Pero la idealización va más en respecto a ver, glorificar es poner en un pedestal con el respeto y admiración. Idealizar es solo ver las partes muy buenas. Es solo ignorar las partes negativas. Usualmente va con respecto a la adopción de algo. Ustedes no glorifican algo que van a adoptar, solo lo ponen en un pedestal. Idealizar implica que es algo deseable. O sea, ustedes pueden glorificar algo sin necesariamente desearlo. ¿Sí me explico la diferencia? Y romantizar es presentar de una manera estéticamente atractiva, con un toque de fantasía o deseo, romantización del artista que lucha, donde el sufrimiento y la lucha se ven como parte de una vida admirable y deseable. Todas buscan embellecer y resaltar a sus objetos. La diferencia está en el enfoque, glorificar, facilitar admiración, idealizar perfección y romantizar atracción estética. Es importante por la comparativa, por el encuadre que tienen que dar y la carga de la prueba que tienen que asumir. Cuando glorifican, solo tienen que asumir con respecto a que alguien admira algo. No implica que no vean las cosas negativas. Alguien puede ver las partes negativas, pero decir que no son importantes. Idealizar sí implica que no están viendo las partes negativas. Y implica que ven algo como perfecto. Ergo, no tiene partes negativas o son mínimas. Romantizar no implica que no tenga partes negativas. De hecho, ni siquiera se evalúa la profundidad de algo. Solo se mira como al, de hecho, o sea, lo que atina es a decir, la gente solo lo ve por encima. Es una atracción estética, es como súper superficial, no es un fuerte análisis. O sea, la cara de la palabra va no relaciona el approach inicial con respecto a algo. Necesidades alternativas para superar obstáculos, ¿verdad? La narrativa de glorificación y la decisión y romantización pueden ser necesarias para superar obstáculos difíciles en la sociedad. La glorificación ayuda a las mujeres a sentirse valoradas y respetadas en sus roles con respecto a la maternidad. La idealización de libres de sus derechos civiles proporciona modelos a seguir y motiva a una acción social, muestra un estándar. Romantizar inspira a aquellos en situaciones difíciles de perseverar. Pero alguien me podría decir, no, pero Camila, cuando idealizamos también podemos inspirar. Sí, pero no. No es lo mismo. Que la diferencia es mínima y la mayor parte de equipos la van a ignorar. Pues sí, pero un buen encuadre en gobierno puede hacer que la carga de la prueba cambie y hace que los debates puedan ser más dinámicos con respecto a lo que a ustedes les conviene, ¿verdad? Así que creo que es algo particularmente importante porque hay gente que lo ignora. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente no lo sabe, que glorificar, idealizar y romantizar son diferentes. Estas narrativas son herramientas poderosas para motivar y apoyar individuos y ofrecen un propósito de sentido y dignidad. Con respecto a a la coacción negativa, se refiere como a la mitigación, o sea, como cuando una narrativa impone algo, en pocas palabras. Mitigar la coacción es esencial demostrar que las personas aún tienen agencia y capacidad de elección independientemente de la narrativa, es decir, que la narrativa no les ha cooptado de alguna forma, ¿verdad? O sea, que no les impone algo contra su voluntad. Y la respuesta es la coerción. Todas las narrativas tienen algún grado de coacción, pero eso no limita la agencia individual. Esa es la respuesta más intuitiva, ¿verdad? La gente sigue teniendo voluntad de acción, siguen existiendo contranarrativas, siguen existiendo círculos sociales, la gente tiene la capacidad de pensar en general. Ay, aquí se me olvidó cambiar el título. Bueno, pero con respecto a narrativas que ampliamente pueden ser aceptadas y, o sea, como partes de cosas que son positivas con respecto a la coacción, con respecto a las narrativas son
como el apoyo comunitario, narrativas que ampliamente son aceptadas que generan apoyo social. Piensen en la narrativa de la productividad durante el confinamiento. Aquellos que logran ser proactivos pueden encontrar apoyo y comunidad entre unos y otros. Piensen como las personas que buscan la excelencia académica, probablemente se rodean de personas que buscan excelencia académica, tienen algo en común, genera comunidad. Son cosas buenas de las narrativas. La exclusión, las narrativas excluyen a quienes no cumplen con sus expectativas, pero es algo bueno porque iba a la alienación y simulación de la autoestima de aquellos que no pueden seguir la narrativa dominante. Simplemente se desentienden. Es la idea de que las narrativas solo afectan a un grupo determinado de personas. Probablemente las personas o más polarizadas o las personas en masas grises que tienden a ser polarizadas y efectos de la internalización, ¿verdad? En estos modos de apoyo y exclusión afectan la manera en que las personas internalizan y perpetúan una narrativa. Es decir, la manera en la que yo entiendo una narrativa de excelencia académica moldea probablemente cómo yo la voy a transmitir a una futura persona. Piensen en cómo cambian las narrativas con respecto a las redes sociales, cómo constantemente existe como un canal de doble vía que lo que hace es que hace que las personas tengan la capacidad de cambiar la narrativa con respecto a cómo la entienden. Piensen, por ejemplo, en redes como TikTok o Twitter, donde las personas tienen la capacidad de interactuar fácilmente y estar constantemente intercambiando ideas. Hace que las narrativas tengan una capacidad de contrapeso que de otra forma no tendrían. La comparativa, entonces, va respecto a la capacidad de respuesta que tenemos a esa clase de ideas dentro de la sociedad. Cuando se vuelven narrativas dominantes, tenemos una mayor capacidad de escucharlas. Espérenme, me están llamando. Sí, sí, es un poco de eso. Ignoren lo de coacción narrativa. Ahí va algo así como influencia de la narrativa en las personas. Como el contrapeso coacción, ¿verdad? Modo de transmisión de las narrativas. Lo que ya les venía diciendo antes. Medios populares, TV, cine, videojuegos, cultura de boca a boca, tradiciones familiares. Cuando está en auge, usualmente significa que está en cine, videojuegos y medios masivos. Cuando no está en auge, usualmente es boca a boca. Siempre hay narrativas, siempre existen, porque solo es una transmisión de ideas, ¿verdad? Están arraigadas en valores y normas culturales, explícitas e implícitamente. Y el modo de transmisión, ¿verdad? O sea, y lo que es importante del modo de transmisión es que afecta la efectividad y la durabilidad de una narrativa. Y además, las narrativas populares y culturas tienen diferentes desafíos y oportunidades en términos de influencia y cambio. Esto va a importar en el caso de la efectividad con respecto a una narrativa para mitigar algo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, this house supports the narrative self-made billionaires tiene que ver con respecto a, ok, ¿dónde probablemente se mira en TV y cine? Tal vez en medios de comunicación como las redes sociales, pues sí. ¿Por qué es importante? Porque llega a más personas, porque porque eh, en un mundo donde o sea, de las redes sociales, probablemente llega a personas que ya tienen la propensión a pensar en esto. Entonces, el alcance que tienen probablemente es lo mismo, personas que ya de todas maneras consideran ideas similares y o masas grises. Esto es importante porque si estamos a favor de esta narrativa, lo que hace es que probablemente a ver, su posición quiere decir que lo que va a hacer es hacer sentir mal a las personas que no tienen mucha plata o que no quieren tener mucha plata y les va a dar como, no sé, FOMO. O sea, no sucede. No van a llegar a estas personas porque estas personas no piensan en esa clase de cosas. Eh, el impacto entonces de proposiciones es motivar a personas que ya quieren tener esa clase de clase de dinero, probablemente los llevan a un círculo de influencia con respecto a personas que piensan igual. Esto lo que hace es de que uno, facilita recursos, dos, probablemente presenta nuevas oportunidades, tres, los mantiene motivados con algo que es extremadamente difícil y en un mundo en el que probablemente es algo que es particularmente complicado de hacer. Es positivo porque hace que las personas sigan teniendo una capacidad eh, sigan teniendo una motivación en un mundo que constantemente los está motivando con respecto a esa clase de metas. Algo así. Narrativas populares entre jóvenes, ¿verdad? Es importante por la alta exposición y la receptividad, porque los jóvenes son más susceptibles a narrativas de medios populares como la televisión, cine, videojuegos, redes sociales. Entonces hace que su disposición para adoptar nuevas ideas sea más sencilla, lo que decíamos de los millonarios. Realmente si llega a jóvenes es más probable que tenga una mayor capacidad de audiencia y que tenga un impacto mucho más grande, porque los jóvenes son más vulnerables a esta clase de ideas. Cambio rápido porque cambian constantemente. O sea,
porque lo que hoy está en auge puede ser que mañana ya no, por la sencilla razón de que así funcionan las redes sociales. La campaña de concienciación sobre el cambio climático que utilizan no desear para movilizar jóvenes puede llegar a tener un gran impacto si sí convierte a las personas, pero si no lo hace, lo único que hace es que le da una burbuja de visibilización por un cierto acabado de tiempo, pero al mediano y largo plazo, realmente nada, la agenda cambia y las personas empiezan a pensar en otras cosas. Y la viralización, ¿verdad? Con respecto a narrativas culturales más difíciles de cambiar, son narrativas más arraigadas, tienen que aprender a diferenciarlas, ¿verdad? Self-made billionaires es probablemente una narrativa que existe ahorita, como en esta forma y color, pero probablemente va a cambiar. ¿Qué narrativa no cambia? Narrativas culturales típicamente conservadoras, narrativas religiosas, narrativas con respecto a culturas latinoamericanas. Un ejemplo en Latinoamérica, por ejemplo, la narrativa de que hay que ser chispudo. A ver, la narrativa esta de que la gente que le va mejor en la vida en Guate es, por ejemplo, o en Latinoamérica en general es la gente más chispuda. Entiéndase persona viva. Entiéndase personas que la caracterización puede ser, si estoy en contra de esta narrativa, personas que hacen lo que sea con tal de llevar un fin en la meta. Piensen en personas que hacen trampa, piensen en personas corruptas, piensen en personas que ya no es que sean malas, sino que son chispudas. Vieron un índice donde podían ser y ganar algo, entonces lo toman y ahora les va bien, pero no es que hayan sido tramposos, es que todo el mundo lo hubiese hecho. Lo que busca esta narrativa decir es intrínsecamente, si todos hubiésemos tenido el chance, todos hubiéramos robado, todos hubiésemos sido corruptos, estas personas únicamente aprovecharon algo que se les dio. Ese es el impacto que tiene. La narrativa difícil de cambiar porque es cultural, porque como cultura hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado el robo, hemos normalizado que la gente haga trampa, hemos normalizado que la gente se cuele. Lo podemos ver en absolutamente todos los comportamientos sociales de las personas, micro y macro. Es cambiar eso y decir, no, pero yo voy a hacer una contranarrativa donde educo a las personas. ¿Cuál es el impacto real de eso? Obviamente llegar a las personas, la efectividad es mínima. Incluso si existe, probablemente va a tomar mucho tiempo, probablemente va a tener muchos recursos. Sencillamente no es dúo hacer esta clase de contranarrativas. Probablemente la forma más importante, o sea, la capacidad que tenemos de combatirlo es realmente mínima. Influencias de los medios. El medio es el mensaje, cambia con respecto al tono, cambia con respecto, y esto es mucha comunicación, cambia con respecto a la forma que tiene, a la longitud que tiene, profundidad que tiene, ¿verdad? No es lo mismo un medio masivo que la transmisión cultural, por la sencilla razón de que en los medios masivos tiene que ser accesible y atractiva, porque hay 10.000 contenidos hechos al día y porque de lo contrario, eh, no va, o sea, si no es atractiva, no es viral, y si no es viral, no tiene mucha influencia. Ajá. Influencia y la susceptibilidad de la evolución, lo que explicamos antes, cómo va cambiando y la evolución rápida en medios digitales, como todo eso se ha propiciado en un mundo de las redes sociales que se mueve tan rápido, ¿verdad? Relación entre narrativas, o narrativas que aumentan, moderan otras narrativas, es decir, que se fortalecen mutuamente. Un ejemplo es la narrativa del individualismo, que puede fortalecer la narrativa de autosuficiencia económica, pero también puede moderar la narrativa de cuidado comunitario. Eh, Efectos complejos y contradictorios. La interacción entre narrativas puede ser compleja y a veces incluso contradictoria. Lo que les digo, vivimos en un mundo donde existen N cantidad de narrativas. Hay que evaluar, por ejemplo, cuáles nos sirven desde el framing para potenciar algo o para disminuir algo y cómo eso afecta a nuestro caso. Y con respecto, por ejemplo, a el ejemplo, ¿verdad? El individualismo y el cuidado de la familia, la narrativa constructora, ¿verdad? El individualismo promueve la autonomía personal y el logro, lo que podría restar importancia a responsabilidades familiares, sí. Sin embargo, lograr el éxito individual puede promocionar recursos para cuidar mejor de la familia, creando una relación sinérgica. Aquí ambas narrativas se refuerzan. Un individuo que prioriza su carrera puede a lo largo ayudar a su familia y financieramente hablar sobre narrativas secundarias principales, es decir, una narrativa principal impacta ampliamente la sociedad y es dominante, una narrativa secundaria influye en subgrupos específicos o contextos particulares. Un ejemplo es la paridad filial versus el individualismo. La paridad filial en su respeto y cuidado de los padres puede ser una narrativa principalmente en ciertas culturas asiáticas y creo latinoamericanas. Mientras que en sociedades occidentales el individualismo puede ser dominante, relegando la paridad filial como una narrativa secundaria. No voy a dar ejemplos de esto, pero basta decir que así es como se puede ver la influencia de unas narrativas en otras, ¿verdad? Narrativas causa de otras narrativas, ¿verdad? Relaciones causales, algunas narrativas son la base de otras causas.
y causa otras, simplificando su impacto en la sociedad, o incluso crea nuevas narrativas. O sea, la idea de cómo una narrativa puede hacer que se creen otras diferentes, y esto es intrínsecamente importante en el debate, ¿verdad? El individualismo puede generar otras narrativas de responsabilidad personal, innovación, libertad de expresión, las cuales derivan directamente en principios del individualismo. Y el posicionamiento único de una narrativa. El impacto distintivo de una narrativa puede ser posicionada de manera única para producir ciertos efectos que otras narrativas no pueden lograr, debido a factores contextuales, históricos o culturales. Un ejemplo es una sociedad donde la paridad filial es dominante, la narrativa del individualismo puede ser disruptiva, desafiando normas tradicionales y promoviendo nuevas perspectivas sobre el éxito y la responsabilidad. El impacto en crisis económica. En contextos de crisis económica, la narrativa del individualismo puede ser más efectiva para promover la innovación y la creatividad, ofreciendo soluciones que las narrativas basadas en la cohesión comunitaria no podrían proporcionar. Depende del contexto, ¿verdad? Por eso es que yo les insisto tanto en el framing, porque el framing modela sus argumentos, puede hacer algo más fácil de defender, algo más difícil de defender, tiene mucho que ver con eso. Y hemos llegado al final de este taller que he tomado tanto tiempo grabando. Cualquier cosa me preguntan. Y creo que voy a estar grabando el próximo que tiene que ver con... ¿Cuál era? Ah, el de principios, ampliación de principios. Probablemente el fin de semana. Pero igual yo les voy contando. Chao, chicos.